Músicos jóvenes se burlaron de un anciano, y al final todos lloraron, cuando el anciano tocó una de las más hermosas melodías. En un rincón olvidado de la ciudad, entre callejones donde el viento arrastra hojas y soledad, vivía un anciano de 85 años llamado Don Elías. Su cabello, largo y blanco como la escarcha del invierno, caía enmarañado sobre sus hombros. Su ropa era un conjunto de harapos deshilachados, y sus zapatos, dos trozos de cuero que apenas protegían sus pies del frío. La gente lo veía pasar y volteaba el rostro. Algunos, al cruzarlo en la calle, fruncían la nariz. Los niños le temían. Los jóvenes músicos que se reunían en el conservatorio cercano solían reírse al verlo sentado en la plaza, hablando solo o tarareando melodías con los ojos cerrados. Ahí va el loco del piano, decían. Seguro toca mejor una lata que un teclado. Nadie sabía que Don Elías había sido en otro tiempo una leyenda. Había tocado en los teatros más prestigiosos de Europa. Su nombre había figurado en programas junto a grandes compositores. Pero tras perder a su esposa y a su hijo en un accidente, Don Elías simplemente se apagó. Dejó todo: la fama, los conciertos, las giras. Se alejó del mundo y se escondió en las sombras de la ciudad, donde nadie supiera quién fue. A pesar del olvido, su amor por la música nunca murió. Cada mañana se sentaba en una banca frente a la escuela de música. No pedía dinero, no hablaba con nadie. Solo cerraba los ojos y movía los dedos en el aire, como si tocara un piano invisible. A veces, murmuraba notas que solo él podía oír. Un día la escuela organizó un concurso abierto de jóvenes talentos. Era un evento grande, con jueces importantes y premios prometedores. El vestíbulo del conservatorio se llenó de muchachos elegantes, vestidos de negro, con trajes de diseñador, uñas recién cortadas y sonrisas ensayadas. Don Elías, al enterarse por accidente del evento, decidió entrar. Caminó por el pasillo entre miradas de asco y murmullos burlones. Los jóvenes lo miraban como si fuera una sombra inoportuna. ¿Y este de dónde salió? ¿Quién lo dejó pasar? Seguramente se equivocó de lugar. No puede estar hablando en serio. Cuando llegó su turno, se acercó lentamente al piano de cola, en el centro del escenario. El auditorio, antes ruidoso, se volvió un mar de risas contenidas. Nadie lo detenía porque nadie pensaba que fuera a tocar. Pero don Elías se sentó, colocó sus manos sobre las teclas, cerró los ojos, y entonces el silencio, ni una palabra, ni un suspiro, solo música. No era una pieza conocida, era algo distinto, algo que nacía ahí, en ese momento, directo del alma. Las notas fluían como agua clara entre las piedras, a veces suaves como un susurro, otras como un grito desgarrador. Era dolor, era amor, era pérdida y esperanza, era vida, era él. El auditorio se congeló, nadie se movía. Muchos comenzaron a llorar sin entender por qué. Una joven, que se burlaba segundos antes, se tapó la boca y dejó caer una lágrima sobre sus partituras. Los jueces, inicialmente incrédulos, bajaron la mirada avergonzados. Cuando terminó, no hubo aplausos, no por falta de mérito, sino porque todos sentían que aplaudir sería profanar un momento sagrado. Don Elías se levantó sin mirar a nadie, caminó hasta la salida y desapareció. Días después, comenzaron a circular videos grabados por algunos asistentes. Se hicieron virales. El indigente del piano, lo llamaban. Programas de televisión lo buscaban, radios hablaban de él, pero don Elías no volvió a aparecer. Fue como un fantasma que dejó su mensaje y se esfumó. Solo un joven, llamado Mateo, lo encontró una tarde en la misma banca de siempre. Le llevó un piano portátil y le dijo: «Maestro, quiero aprender, no de partituras, quiero aprender a tocar como usted, con el alma». Don Elías
sonrió por primera vez en años. Y así, sin cámaras, sin público, sin premios ni jurados, comenzó a enseñar. A un joven, luego a otro. Les hablaba de la vida, del silencio entre las notas, del peso de un recuerdo en cada acorde. Y los jóvenes, poco a poco, dejaban la vanidad y comenzaban a sentir la música. Pasaron algunos meses. Un día, don Elías no apareció más. En su lugar, había una hoja con una frase escrita a mano. No juzgues con los ojos lo que solo el corazón puede entender. La música no nace de las manos, sino de las heridas que aprendiste a amar. La escuela de música colocó un piano de cola en la plaza donde solía sentarse. Encima, una placa con su nombre, Elías Morales, el músico del alma, y cada año, en el aniversario de aquel concierto, los estudiantes más talentosos tocan para él, no por fama, no por aplausos, sino por respeto. Y a veces, cuando el viento sopla entre las teclas, parece que alguien más toca con ellos, alguien que lo entendía todo sin decir nada. Si esta historia te llegó al corazón, no olvides suscribirte al canal, activar la campanita de notificaciones y compartirlo con alguien que también necesite un mensaje como este. Aquí, cada historia busca inspirarte, hacerte reflexionar y recordarte que, incluso en lo más simple, hay grandeza. Gracias por acompañarnos en este viaje de vidas ejemplares y enseñanzas profundas. Nos vemos en la próxima historia, porque siempre hay algo que aprender del alma humana.